Muy bien. Pues muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh, el día de hoy yo pues quiero platicarles sobre el análisis geoespacial de la calidad del aire en la zona metropolitana de Altamira, Tampico y Ciudad Madero. Mi nombre es Erika Alarcón Ruiz, estoy trabajando en el Tecnológico de Ciudad Madero, soy docente del Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica, principalmente en la carrera de Ingeniería Ambiental, de Ingeniería Química, también incluso en ocasiones en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y bueno, estamos también trabajando en un cuerpo académico que se llama Prospectiva Ambiental, pues estamos muy contentos de poder integrarnos a este trabajo que están haciendo y sobre todo de participar de este seminario tan importante en nuestra formación. Este proyecto es un proyecto muy interesante porque de alguna manera hemos nosotros percibido la situación y la problemática de la calidad del aire, pero pareciera que es un problema que está ahí y que del cual pareciera que no queremos entrarle como lo hacemos con la cuestión de calidad de agua, ¿no? De alguna manera identificamos ya grupos que tienen ya un trabajo bastante sólido en cuanto a calidad del agua y sin embargo, bueno, el problema es bastante extenso, ¿verdad? Entonces, aquí en esta parte de calidad del aire, vamos dándole forma a tratar de encontrarle una explicación a esta situación de la contaminación atmosférica, de las fuentes emisoras. Y para ello, pues, estamos también trabajando como parte de esta inquietud en un proyecto que se llama Red Ciudadana de Monitoreo de la Calidad del Aire en la zona metropolitana Tampico, Ciudad Madero y Altamira, el cual, bueno, también me da mucho gusto comentarles, ¿verdad? Que es un proyecto aprobado en la convocatoria de proyectos para la innovación en el Instituto Politécnico Nacional de 2021 y participan diferentes grupos de investigación de diferentes instituciones. En ese trabajo, de hecho, les quiero platicar de algunos de los resultados que ya tenemos en el proyecto. Y bueno, yo la verdad estoy muy contenta y quisiera también transmitirles, sobre todo a todos los estudiantes, el gusto por la investigación, el gusto por participar de este tipo de proyectos en donde tenemos la oportunidad de no nada más ver el problema desde fuera, ¿no? Sino realmente siendo actores de la resolución de este tipo de problemáticas. Y bueno, la contaminación del aire, pues definitivamente representa un importante riesgo medioambiental para la salud. La Organización Mundial de la Salud desde ya varios años ha identificado las diferentes problemáticas que conlleva sobre todo a las afectaciones a la salud relacionadas con la contaminación atmosférica, que van desde accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón, neumopatías crónicas, asma y otras enfermedades. Incluso, por ejemplo, la situación de COVID-19, esta enfermedad, pues precisamente también utiliza como transporte lo que es el aire. Entonces, de alguna manera, pues hemos estado aprendiendo de la importancia de permanecer en un espacio con una calidad de aire adecuada, ¿verdad? Según por lo menos los criterios que establecen en los límites permisibles en las normas, ¿verdad? De hecho, referente a las normas, también pues es importante reflexionar que la OMS recientemente ha hecho señalamientos a esas normas, en donde se ha visto la necesidad de ajustar los límites permisibles. Este trabajo, bueno, se dio en este año de 2021 y desde 2005 había sido la última vez en que se había hecho esta revisión de los límites permisibles. Y bueno, esto se debe precisamente al aumento en la cantidad de muertes relacionadas
con padecimientos relacionados con la mala calidad del aire, ¿no? Con los contaminantes que se encuentran en el aire. En esta imagen, por ejemplo, podemos observar algunos de los contaminantes y cómo los niveles se han ido ajustando, se ajustaron desde 2005 a los nuevos niveles. Esto ha generado que países en Europa, por ejemplo, por ahí encontramos información de casos que no se manifestaba el problema como grave, y cuando se da este ajuste a los límites permisibles, entonces se dan cuenta que realmente la situación es alarmante, ¿verdad? Y sobre todo de la mano con las estadísticas de mortalidad y morbilidad relacionados con padecimientos de este tipo. Entonces, es por ello que también esto es muy importante que lo tengamos presente, ¿verdad? Aquí en México, el año pasado, entró en vigor el 18 de febrero, 19 de febrero, lo que es la NOM 172. Esta NOM, si bien desde 2019 estaba lista, fue hasta 2020 que empezamos a conocer de ella. Y sobre todo, bueno, esta NOM principalmente lo que nos viene a apoyar, sobre todo a cada uno de los diferentes estados, es la importancia, señalar la importancia de estos sistemas de monitoreo de la calidad del aire, ¿verdad? Hay algunas ciudades, ¿verdad?, que tienen sistemas de monitoreo de la calidad del aire, pero cada una de ellas maneja un índice propio, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ya con la NOM 172 se establece las directrices que se deben de seguir, ¿verdad? Para que podamos comparar entre los diferentes estados cómo se encuentra la calidad del aire. Entonces, nosotros vamos a irnos enfocando poco a poco a lo que es nuestra región, ¿verdad? Vamos a hablar de Tampico, Madero, Altamira, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cómo estamos abordando esta problemática en esta ocasión, bueno, desde el punto de vista geoespacial, ¿verdad? Es decir, del espacio y el manejo de los datos en mapas, ¿verdad? Y bueno, hay diferentes factores, ¿verdad?, que influyen en esa mala calidad del aire, principalmente lo que es el volumen y las características de los contaminantes emitidos por las diferentes fuentes. Recordemos que las fuentes pueden ser fijas, pueden ser de área, pueden ser fuentes móviles, como las que están en la imagen, por ejemplo, los automóviles, las embarcaciones, los aviones, ¿verdad? Todos esos son fuentes móviles, y que cada una de este tipo de fuentes, ¿verdad? Pues de alguna manera repercuten de una manera muy particular a nuestra salud. Entonces es importante conocer en dónde se encuentran ubicadas y las actividades de esas fuentes, por ejemplo, en el caso de las fuentes fijas, es decir, la industria, ¿a qué se dedica? De alguna manera para poder predecir, ¿verdad?, el tipo de contaminantes que se pueden estar generando y apoyándonos de otros modelos, ¿verdad?, sobre todo con información meteorológica, poder incluso estimar hacia dónde se dispersa esos contaminantes. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a hacer mucho énfasis en lo que es el análisis geoespacial, ¿verdad? Este tipo de análisis geoespacial pues ya estamos acostumbrados de alguna manera, todos en nuestros dispositivos. Ya es muy común que si quiero ir a cierto lugar lo hago a través de la ubicación, me mandas tu ubicación. Anteriormente nos apuntábamos en una notita la dirección, ¿verdad? Y hacíamos un mini croquis. Y ahora ya vemos que todo es más fácil, ¿no? Nada más mandamos la ubicación, le damos clic y podemos abrir, ¿no? En el Google Maps, por ejemplo, en dónde se encuentra y por dónde me debo de dirigir. Incluso ya la tecnología ha avanzado tanto que en el automóvil, bueno, yo coloco la ruta que quiero seguir y me va indicando, ¿verdad? Voy escuchando cómo me va dirigiendo, ¿no? En el trayecto a donde quiero llegar. Entonces, principalmente este análisis espacial nos ayuda a
como un instrumento de análisis, gestión y planificación. Desafortunadamente, las ciudades han ido creciendo de manera desmedida, de manera, sin un estudio, ¿verdad? De ordenamiento territorial. Vemos que cada vez somos más, ¿verdad? Y entonces la distribución en la ciudad, pues de alguna manera se ha tenido que ir modificando según las diferentes necesidades. Entonces, hoy en día las herramientas, los sistemas de información geográfica apoyan a toda esa cuestión de ordenamiento territorial muchísimo, ¿verdad? Y bueno, las aplicaciones de los sistemas de información geográfica, como por ejemplo el Google Maps, pues más o menos podemos tomar referencia a el año 2005, es decir, relativamente no es una tecnología con muchos años, ¿verdad? Hemos visto, nos ha tocado ver cómo ha ido evolucionando la web. Por ejemplo, en 1990 empezamos a ver que por ahí se necesitaba conectarse a través de un módem, etcétera. Y hoy, bueno, ya en cualquier lugar podemos estar conectados a través de nuestros dispositivos. Esto también ha traído beneficios en cuanto a la tecnología, es decir, por ejemplo, áreas de conocimiento como por ejemplo la inteligencia artificial, que si nosotros investigáramos nos daríamos cuenta que tienen desde los años 50, por ejemplo, ya este tipo de, de trabajos, ¿no?, relacionados con la inteligencia artificial, pero es en los últimos años en donde gracias a estos avances de la tecnología es que pareciera que ahora está en todos lados, ¿no? Y con eso, bueno, introducimos lo que es lo que conocemos como el Internet de las cosas, ¿no? De alguna manera ya los aires acondicionados, los refrigeradores, diferentes aparatos ya tienen esa facilidad de conectarse por Wi-Fi y que podamos interactuar con ellos, ¿no? Con cierta finalidad. Entonces, bueno, hacia allá va, y sobre todo nosotros estamos en este proyecto teniendo muy en cuenta esta situación de los avances de la tecnología, porque también es importante comentar que de repente avanzamos en resolver un problema, pero la información se queda de manera local. Es decir, si bien la podemos transmitir a través de los diferentes papers o de los diferentes foros que tenemos para hacer llegar la información y los resultados a los que estamos llegando, lo ideal es que tuviéramos una base de datos geoespacial en donde pudiera de alguna manera vincular a los diferentes resultados a los cuales vamos llegando. Es decir, que de alguna manera funcionara como un nodo en el cual podemos coincidir, ¿verdad? Desde los diferentes perfiles, ¿verdad? En los cuales nos desempeñamos cada quien. Digo, yo aprendo muchísimo en este grupo, me gusta mucho, y sobre todo, aunque mi profesión no es ingeniero químico, pues ¿verdad? Voy de la mano con todos ustedes, ¿no? Aprendiendo. Y creo que es algo que como grupo debemos de reforzar, la parte de tener una identidad en cuanto a la tecnología a través de una base de datos geoespacial, ¿no? Y los sistemas que conlleva el poder interactuar con esa base de datos. Y bueno, junto con esto que estoy comentando, viene el término de geointeligencia, ¿verdad? Entonces, la geointeligencia, incluso hay seminarios con este título, nos permite entender el espacio geográfico a través de lo que es imágenes, bases de datos e información, ¿verdad? Entonces, de alguna manera podemos analizar el contexto, pero desde una perspectiva visual, o sea, como si estuviéramos en el lugar y en el tiempo determinado, ¿no? Entonces, también eso es algo muy importante en las bases de datos geoespaciales, que no nada más estoy considerando el almacenar el resultado al que llegué en este momento, sino que lo hago
en este momento y en este lugar, porque puede ser que yo quiera volver a llevar a cabo mi investigación, pero ahora lo voy a hacer en otro lugar y en otro momento, y como quiera forma parte de aquello en lo que yo estoy trabajando y que me ayuda de alguna manera a discernir mejor la situación, ¿verdad? Y poder ofrecer mejores resultados al problema. Y bueno, entonces de esta manera podemos decir que la geointeligencia nos ofrece una visión integral y responsiva del entorno, ¿verdad? De hecho, bueno, este término de responsivo tiene también mucho que ver con el ambiente web, ¿verdad? Es decir, las páginas web, escuchamos que ahora se programan utilizando tecnologías que sean responsivas, ¿verdad? Es decir, que se ajusten a cualquier dispositivo. Entonces también aquí parte este concepto. Y dice, donde la migración y violencia, el transporte, el nivel educativo, densidad poblacional, todo lo podemos cruzar, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Y de esta manera poder procesar, plasmar y relacionar los datos de una forma adecuada y, bueno, vertirlos o acceder a ellos a través de un mapa, ¿verdad? Entonces esto es lo bonito de este asunto, ¿no? Que la información no se queda en un archivo de Excel o que no se queda en una base de datos tradicional, ¿verdad? Sino que nosotros a través del mapa podemos interactuar con esos datos. Y bueno, nosotros en este trabajo, pues como una primer tarea, lo que hicimos es analizar, bueno, qué es la información, qué información necesitaríamos considerar para empezar a diseñar, estructurar y a tener ya como un resultado nuestra base de datos geoespacial. Entonces hicimos una lista en esta lista, por mencionar algún tipo de información, tenemos cuestiones de la división política, ¿verdad? Aspectos bióticos, abióticos, aspectos económicos, ubicación de los equipos de monitoreo de la calidad del aire, ubicación de los equipos meteorológicos, el análisis que a nivel federación se da de lo que son las emisiones, las viviendas que hay, las colonias, los habitantes, los diferentes servicios, es decir, las escuelas, los hospitales. Entonces, si se dan cuenta, es un mundo de información, ¿verdad? Entonces, esa información empezamos a modelarla primero a través de las herramientas SIC que ya existen, como una de ellas es del INEGI, por ejemplo, como esta que es el mapa digital de México. Y aquí, por ejemplo, tal vez para que se vea un poquito más claro esta partecita, quisiera mostrarles cómo se ve, por ejemplo, aquí. En el mapa digital de México, a ver, voy a hacer para que se vea un poquito más para acá. Deja bajar, ahí está. Aquí en el mapa digital de México, por ejemplo, yo puedo identificar mi zona de estudio y entonces hacer aquí un análisis, ¿verdad? De lo que yo quiero procesar, ¿verdad? Por ejemplo, a través de esta aplicación, yo tengo señalado lo que está sombreado es mi área de estudio, es decir, lo que es la zona metropolitana Tampico. Y, por ejemplo, aquí yo puedo conocer, bueno, cuáles son los diferentes servicios que hay, que están ubicados, ¿verdad? Pues, por ejemplo, yo aquí le doy clic y entonces puedo ir viendo, ¿no? El detalle de cada uno de estos. Entonces, me voy a regresar a la presentación. Muy bien, entonces no me quiero extender así de tiempo muchísimo para no aburrirlos, pero bueno, entonces esta es una herramienta que utilizamos para extraer y aquí, por ejemplo, podemos ver en la lista el tipo de información que podemos extraer, ¿verdad? Por ejemplo, las AGEB, los servicios, las calles, los aeropuertos, vía férrea, ¿verdad? Caminos, curvas de nivel, acueductos y así. Entonces nosotros, identificando bien nuestra zona de estudio, hacemos una georreferenciación para posteriormente hacer un análisis del territorio, ¿no? Según la capa que me interese. Entonces ahí está. Por ejemplo, aquí en este caso tengo corporativos, por ejemplo, este número 5, dice el 5, al darle clic me sale esta lista y entonces aquí salen las diferentes oficinas de Pemex que están identificadas como corporativos. Otra aplicación interesante que también ya existe en cuanto a manejo de la información
bajo este enfoque geoespacial es el inventario de emisiones de contaminantes criterio de 2016. Aquí es importante comentar la fecha, ¿no? Este inventario es de 2016, pero la información con la que trabaja es de 2014. Incluso si nosotros vemos también nuestro documento de ProAir en Tamaulipas, vemos que los inventarios y la información a la que refieren es más o menos de 2014 hacia atrás. Entonces estamos en 2021, ¿no? Entonces aquí en este sistema de información geográfica, lo que yo puedo es identificar, por ejemplo, aquí la zona metropolitana que quiero analizar, y entonces ya me da aquí una idea de cómo se encuentran cada uno de los contaminantes criterio y los identifica, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los detalles? Es decir, cuando vemos esta aplicación, de repente podemos decir, ah, bueno, pues entonces ya hay trabajo, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Pues no, no es así. Déjenme, voy a abrir la página donde lo tengo ya listo para enseñárselos. Aquí es. Aquí está, aquí está. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí la página, la voy a actualizar porque tiene ya un ratito y tal vez me vaya a marcar un error. Entonces voy a actualizar la página, voy a tratar de ser breve en lo que les quiero compartir. Espero el internet no me, no me falle. Entonces todo esto que les estoy platicando es parte de los resultados que ya tenemos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si yo escojo en consultas y escojo zona metropolitana y voy a buscar, por ejemplo, aquí la de Tampico. Tampico. Y entonces voy a decirle que quiero todas las fuentes de jurisdicción también, tanto estatales como federales, categorías todas, y le doy clic en consultar. Entonces, cuando hablo de la zona metropolitana Tampico, nos referimos a lo que es los municipios de Altamira, Ciudad Madero, Tampico, y en Tamaulipas, y en el caso de Veracruz, Pánuco y Pueblo Viejo. Así está definida la zona metropolitana Tampico. Nosotros para el trabajo, el proyecto que estamos abordando, solamente nos estamos ahorita en esta etapa enfocando en lo que es Tampico, Madero y Altamira. Y de esa área nos estamos enfocando en lo que es en la mancha urbana principalmente, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí aparece, por ejemplo, en cuanto a lo que es PM10, me aparece que tiene mayor proporción en Altamira, ¿verdad? En comparación de los otros municipios, bueno, también Ciudad Madero. Y así yo puedo cambiar, ¿no? Y ver que esto sí cambia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo curioso de este asunto, ¿no? Que, por ejemplo, también la aplicación me da la opción de, a nivel estatal, yo escoger, por ejemplo, Tamaulipas, y entonces escoger un municipio. Entonces digo, ah, bueno, nada más me interesa Altamira, analizar la realidad de Altamira, cómo está según lo que dice el INEM. Y entonces aquí le doy en consultar y, y bueno, esto es lo interesante, ¿no? Cómo vemos que aquí no identifica nada, es decir, me lo muestra aquí en color blanco, ni siquiera me dice que no hay datos, que sería lo más adecuado, simplemente me establece el otro rango, ¿verdad? Y lo mismo para cualquiera. Entonces quiere decir que la información, pues precisamente hablábamos que ya de unos años para acá la información se vuelve un activo, ¿verdad? Muy, muy valioso. Y entonces hay que cuidar la integridad. Entonces, de alguna manera, aquí estamos viendo que esto pues no opera, ¿no? Entonces, por un lado, tiene esos detalles, ¿verdad? Bueno, voy a continuar con la presentación. Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Es lo mismo que les estaba yo mostrando para que vean que sí era cierto. Entonces, lo que sí nos ayuda un poquito es a identificar, bueno, que a nivel federal, qué es lo que se está reportando como fuentes fijas y como fuentes de área. Aquí si nosotros descargamos los datos, estos datos yo me los puedo llevar para procesarlos en el SIC que yo utilice, ¿verdad? De manera más cómoda. También otro dato importante de esto es que esta información que nosotros pudimos
ver aquí ya en color azul, un tono más clarito y así. Esta información se procesa a partir de lo que las empresas reportan en las cédulas, en lo que es las COA, ¿verdad? En la cédula de operación anual. En esta cédula precisamente es un trámite, se llena a través de un trámite para reportar las emisiones y transferencias de los establecimientos sujetos a reporte de competencia federal, es decir, algunas fuentes fijas, ¿verdad? Fuentes, los grandes generadores de residuos peligrosos, etcétera, ¿verdad? Y entonces es un formato que ya hoy en día se hace vía web, ¿verdad? Y en ese formato la empresa es la que pone cómo está en cuanto al manejo de sus emisiones. Entonces, pues esto realmente pues es muy subjetivo, ¿no? Entonces, conclusión en esta parte, bueno, no nos dice mucho sobre nuestra realidad, ¿verdad? Es decir, vemos que hay personas que se están enfermando. Por otro lado, vemos estos resultados, pero no podemos afirmar que así sea, ¿verdad? Lo que realmente está sucediendo. Y bueno, para ello, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para podernos de alguna manera tener idea de cómo se maneja las emisiones, ¿verdad? Ahora sí que de qué estamos hablando en cuanto al volumen y tipo. Bueno, para ello tendríamos que primeramente analizar, bueno, cuáles son los tipos de negocios o actividades económicas que se llevan a cabo aquí, ¿verdad? En estos municipios. Entonces, esto lo podemos hacer a través de otro sistema de información geográfica que maneja el INEGI. Este sistema se llama el DENUE. Y, por ejemplo, aquí en esta consulta podemos ver a todas las unidades económicas registradas en el INEGI, que también es otro dato importante, ¿verdad? Pudiera haber empresas que no están registradas, entonces pues no nos van a salir aquí. Entonces ahí es otro tipo de análisis que tendríamos que hacer. Y entonces, por lo menos aquí nos genera una lista de 31,294 empresas, ¿verdad? Y muy bien. Por otro lado, tenemos el sistema, el sistema del SINAICA. En este sistema nos identifica las estaciones de monitoreo atmosférico que hay en el país. Entonces, estas estaciones de monitoreo atmosférico son de dos tipos, de automática y manual. Entonces, en la pantalla, en la imagen que les estoy mostrando, si ustedes observan Tamaulipas, ahí no aparece ninguna estación de monitoreo automático. Las otras estaciones de monitoreo que alcanzamos a ver, bueno, el color indica según el tipo, ¿verdad? Que reportan como bueno, aceptable, malo, etcétera. Pero en el caso de Tamaulipas, pues no hay. Y esto es importante comentarlo porque de repente vemos los informes de Semarnat en cuanto a lo que es la calidad del aire en nuestro país y hace referencia a la mala calidad del aire de ciertas ciudades, ¿verdad? En ciertos estados, pero definitivamente no se puede decir nada de nosotros porque no tenemos ese tipo de equipos, ¿verdad? Entonces, como parte del trabajo que se está haciendo en este proyecto es precisamente el generar esas estaciones de monitoreo para que podamos empezar a ver, medir, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo. En cuanto a las estaciones manuales, tenemos una que refiere aquí el sistema del SINAICA, a la cual está ubicada en la estación de policía en Tampico. Y bueno, aquí la tiene identificada, pero cuando nosotros tratamos de acceder a los datos, pues nos damos cuenta que no opera, ¿verdad? Que simplemente no hay información. Entonces, en conclusión, en este análisis podemos comentar pues no, que no existen en lo que es la Tampico, Madero y Altamira, no contamos con equipos de monitoreo atmosférico, ¿verdad? Para poder analizar la situación de los diferentes contaminantes que se emiten. Y bueno, esto definitivamente tiene que ver con las afectaciones a la salud, ¿verdad? Es decir, hay enfermedades que están relacionadas con la presencia o la exposición a ciertos contaminantes. Entonces, esto es lo que sobre todo nos ha motivado muchísimo a trabajar en esta área de lo que es calidad de aire.
Eh, los contaminantes criterio de alguna manera son los que están normados, es decir, hay otros contaminantes incluso a los cuales deberíamos poner también atención por las implicaciones a la salud, pero ahorita nos estamos enfocando en lo que son los contaminantes criterio, porque son los que están normados, son los que en los cuales ya tenemos un límite permisible definido. Bueno, de alguna manera nos podemos comparar, ¿verdad? El análisis que se haga contra esos límites, pero hay otros contaminantes, la lista es bastante grande, ¿verdad? Y bueno, también es importante comentar que que los contaminantes primarios pues se dispersan, ¿verdad? Sobre todo a través del viento o de las condiciones climatológicas, ¿verdad? Que tenemos y meteorológicas. Y sobre todo esto nos provoca que al estar en contacto con otra fuente, pues se conviertan en contaminantes secundarios, ¿verdad? Y ahí son otro tipo de condiciones, ¿verdad? Que tendríamos que cuidar. Un poquito hablando sobre cómo está el tema de salud, por ejemplo, aquí en Tamaulipas, en 2013, por ejemplo, veíamos que tenemos las infecciones respiratorias agudas en primer lugar, ¿verdad? Y esto, a pesar de que no hay muchos informes en la búsqueda que hemos estado realizando en cuanto a las estadísticas de salud, no tenemos así como que año tras año información, pero en los años que tenemos, que ahorita vamos a comentar, vemos que las enfermedades de tipo respiratorio se encuentran en los primeros niveles en nuestro estado, ¿verdad? Que es a lo que podemos nosotros precisar. Eh, entonces, por ejemplo, aquí esta información es de 2013. En 2019, por ejemplo, en cuanto a la morbilidad estatal, podemos comentar que dentro de las 20 principales causas también se siguen encontrando en primer lugar las infecciones respiratorias agudas. Y entonces aquí vamos viendo los diferentes grupos de edad, ¿no? Eso también sería muy interesante analizarlo. Bueno, esto es para el estado de Tamaulipas, ¿verdad? Entonces tendríamos que si pudiéramos tener acceso ya a manera por municipio, bueno, sería lo más ideal, pero por lo menos sobre todo aquí ya nos está dando un indicativo de la situación. Y también, por ejemplo, tenemos que las enfermedades respiratorias agudas, aquí también, esta es por fuente de notificación, es decir, lo que reportan las diferentes instituciones de salud, ¿verdad? Entonces también sigue coincidiendo que en primer lugar las infecciones respiratorias agudas. Y bueno, un dato importante también de mencionar es que, por ejemplo, en el INEGI, en un informe que le llama características de las defunciones registradas en México durante enero a agosto 2020, menciona que dentro de las principales enfermedades, ¿verdad? Se encuentran, por ejemplo, las enfermedades del corazón, ¿verdad? La situación también, bueno, que tenemos de COVID-19, la diabetes, tumores malignos, influenza y neumonía, ¿verdad? Son de las enfermedades del hígado, enfermedades cerebrovasculares, que son las que mencionamos que están relacionadas con esta situación de la calidad del aire, ¿no? Entonces, por eso es pertinente y sobre todo muy importante el trabajo que hagamos en conjunto en este tema. Por ejemplo, aquí en Tamaulipas, este también es reciente, esta información. También los casos en cuanto a enfermedades de tipo respiratorio en Tamaulipas, bueno, vemos que está a nivel nacional como en el 7º lugar, ¿no? De la lista, ¿no? Entonces también es otro dato, ¿no? Para ir confirmando lo que estamos comentando. Y bueno, ya entrando un poquito a lo que hemos estado ya generando como resultado en este proyecto, es la generación de una base de datos geoespacial, primeramente con un inventario de posibles fuentes emisoras, ¿verdad? Entonces aquí debo de tener abierta la página. Ahorita la voy a abrir.
Y bueno, principalmente en esta base de datos lo que estamos considerando es primero identificar las fuentes, clasificarlas, es decir, identificar cuáles son las fuentes fijas, cuáles son las fuentes de área, cuáles son fuentes naturales, fuentes móviles. Y sobre todo es importante comentar que la estructura de la base de datos que estamos definiendo, pues es una estructura general que pudiera almacenar información de cualquier municipio, pero la información es muy particular, ¿verdad? Y el análisis que podemos hacer sobre esas fuentes también vamos viendo que es muy particular, pero sí tenemos en cuenta el poder llegar a generar una metodología que funcione para otros municipios. Y bueno, en cuanto a los, definimos también lo que son los contaminantes, tratamos de identificar para cada tipo de actividad económica, para cada tipo de proceso, cuáles son los contaminantes relacionados con los contaminantes criterio, ¿verdad? Principalmente que están relacionados con ese proceso para que de alguna manera podamos, a través de técnicas de estimación, podamos obtener esos índices, ¿verdad? De cómo se encuentran las emisiones. Y bueno, como comentábamos un inicio, ahorita nada más lo estamos haciendo para Tampico, Madero y Altamira y sobre todo más, en esta primera etapa estamos trabajando lo que es Altamira y Ciudad Madero. Bueno, esto también, ya para no repetir, esto ya es parte de la información que comentaba al inicio, la importancia de clasificar las fuentes, ¿verdad? Hay toda una metodología que debemos de seguir para poder identificarlas, así como su competencia, es decir, si son de competencia municipal, si son de competencia estatal, si son de competencia federal, ¿verdad? Precisamente pues para entender, ¿verdad? ¿Por qué nos está dando ese monitoreo o ese seguimiento a este tipo de actividades que generan contaminación atmosférica? Y bueno, dentro de la metodología, lo primero que hacemos es definir nuestra zona de estudio. Esta metodología es pensada de manera general, ¿verdad? Para que funcione para cualquier tipo de zona de estudio. Nosotros, por ejemplo, en este ejercicio, primero definimos nuestra área de estudio. Ahorita nos estamos yendo por lo que es un área de estudio de tipo económico, es decir, una zona metropolitana. Y entonces de esa zona metropolitana identificamos sus coordenadas y toda su información para que la podamos nosotros plasmar en un mapa y entonces podamos acceder a ella, pero como dato que yo puedo manipular, que yo puedo modelar, ¿verdad? Para un procesamiento posterior. Y bueno, esta información principalmente lo hacemos a través del INEGI, por ser una fuente de información oficial, ¿verdad? Después necesitamos identificar las posibles fuentes emisoras. Bueno, para ello nos apoyamos de lo que es la aplicación del DENUE, como ya lo explicamos anteriormente, y también hacemos un match con lo que es la clasificación de unidades económicas a nivel internacional y a nivel lo que es América del Norte, ¿verdad? Es decir, México, Estados Unidos y Canadá. Es una clasificación diferente. Entonces, ambas clasificaciones las considera el DNUE y entonces es por ello que trabajamos muy de la mano con esta aplicación y entonces de esa manera podemos extraer lo que son todas las diferentes unidades económicas y las podemos ir clasificando de alguna manera para entender el tipo de contaminantes que se pueden estar generando como parte de las actividades que conllevan, ¿no? Cada empresa. Ahorita no estamos trabajando en esta etapa con las fuentes móviles. Las fuentes móviles tienen se tendrían, las vamos a manejar de una manera distinta a esta metodología, ¿verdad? Por su naturaleza. Pero ahorita nos estamos enfocando sobre todo en esto que les estoy mostrando, son fuentes fijas y fuentes de área.
Y bueno, como les comentaba, lo que es el SIU, que es el Sistema de Clasificación de Unidades Económicas a nivel internacional, maneja ya una lista de categorías, cada categoría maneja una subcategoría y entonces de alguna manera podemos, en algún momento aspiramos poder esta metodología compararla con la de otros países, ¿verdad? Entonces por eso estamos cuidando también esos detalles. Y bueno, esto nos va a permitir que podamos generar un cubo de información, ¿verdad? Sobre el cual podamos hacer un análisis espacio-temporal, generando a través de este tipo de herramientas de sistemas de información geográfica, escenarios de calidad de aire, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es en lo que estamos trabajando. Bueno, esto es parte de lo que les comentaba, el ESIAN, que es el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, ya está en su versión 2018, ¿verdad? Entonces, más o menos les puse aquí una pantalla de ejemplo para que vean cómo está todo así ya bien estructurado. Y entonces eso nos va alimentando, ¿verdad? Nuestra base de datos estamos cuidando que sea que se pueda manejar de la mano de lo que ya está, ¿verdad? Porque son nuestras fuentes de información. Muy bien. Entonces, aquí en esta parte ya es parte de lo que tenemos en la base de datos. Yo tengo que ir seleccionando, ¿verdad? A qué tipo de actividad económica va a pertenecer la unidad económica que quiero registrar. No sé, por ejemplo, si estoy hablando de la refinería, entonces ahí tendría que buscar en la lista cuál es el que le corresponde, ¿verdad? Entonces, eso es una tarea muy importante. Y al mismo tiempo estamos clasificando esas fuentes en cuanto a su competencia. Sobre todo con este punto de la competencia, aquí es importante señalar que a nivel federal se definen lo que son los ProAires, es decir, los programas de gestión para mejorar la calidad del aire de los diferentes estados. En el caso de Tamaulipas tenemos también ya el ProAire Tamaulipas. Desafortunadamente, mucha de la información que analizamos que contiene el documento, pues es de 2014 para atrás, ¿verdad? Entonces, ese es el único instrumento de referencia de cómo se encuentra la calidad del aire en Tamaulipas. Entonces, de alguna manera sí es algo preocupante que de 2014 a la fecha no tengamos información. Este programa, por ejemplo, si vemos aquí en el mapa, los que están en color café son los que ya tienen, son los estados que ya tienen su ProAire vigente. Entonces aquí, por ejemplo, Tamaulipas dice que tiene su ProAire vigente, pero al momento de analizar su contenido nos damos cuenta que la información es de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Entonces es complejo, ¿no? Es complejo esta situación. Y bueno, para ir aterrizando ya lo que les quiero compartir, todo esto, bueno, lo estamos estructurando en una base de datos, ¿verdad? Que hoy las manejamos como bases de conocimiento, ¿verdad? Gracias a lo que la tecnología, sobre todo web, nos permite implementar. Y esa base de datos de conocimientos, ¿verdad? Nos va a permitir enlazar información de diferentes almacenes como es el INEGI, Semarnat, y lo que propiamente nosotros estamos generando como parte de los análisis que hacemos, ¿verdad? Incluso cuando ya podamos interactuar con los equipos de monitoreo, pues la idea sería también ir almacenando esas lecturas para poder procesarlas desde este enfoque. Y bueno, aquí me gustaría mucho también introducir este tema de percepción ciudadana que forma parte de este resultado de este proyecto. Si nos damos cuenta, hasta la diapositiva anterior, pues está muy claro la situación que tenemos en cuanto a la calidad del aire
del municipio de Tampico, Altamira y Ciudad Madero. O sea, que realmente no se sabe, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, como no se sabe, porque no tenemos equipos precisos que nos den esa información, entonces empezamos a trabajar desde el punto de, bueno, ¿qué opina la ciudadanía o qué percibe la ciudadanía? Entonces, se diseñó un primer instrumento de recolección de datos, una encuesta, la cual se hizo llegar a más, aproximadamente 500 personas, ¿verdad? Principalmente jóvenes, estudiantes, quienes nos hicieron favor de contestar esa encuesta, ¿verdad? Esa encuesta aproximadamente contiene como más de 30 preguntas y están clasificadas en diferentes rubros. Entonces, al hacer el análisis de la información que obtuvimos de esa encuesta, pues nos da datos interesantes como, por ejemplo, una pregunta que venía en la encuesta era sobre si percibían olores desagradables, ¿verdad? Cerca del lugar donde vivían. Y entonces vemos que en amarillo son las respuestas de todos los que nos contestaron que sí, y en azul son todos los que contestaron que no. Entonces, ahorita nada más como a manera de traerles un ejemplo de este análisis, por ejemplo, aquí tenemos las fuentes fijas, por ejemplo, tenemos aquí la refinería, ¿verdad? Entonces, aquí está. Entonces, de alguna manera nos estamos apoyando en este proyecto de la ciudadanía, invitándolos a que pues asumamos toda nuestra parte, ¿verdad? Que nos corresponde para poder mejorar la calidad del aire o por lo menos informarnos de cómo se encuentra la calidad del aire en el lugar donde vivimos, ¿verdad? Para poder tomar cada quien acciones. Y entonces, bueno, en esta primera etapa, pues ahí vamos viendo los resultados. Estamos trabajando para poder lanzar la segunda versión de la encuesta, ya una mayor cantidad de personas, ¿verdad? Que sea una muestra representativa, ¿verdad? Entonces, pero bueno, hacia allá vamos. Y bueno, en cuanto a las perspectivas de este trabajo, ¿verdad? O para de alguna manera concluir mi participación, pues yo les quiero comentar dos cosas importantes, ¿no? Por un lado, en la medida que nosotros logremos analizar toda esta información desde el punto de vista espacio-temporal, vamos a poder ir analizando de manera particular lo que sucede en cada porción del territorio. Nosotros ahorita estamos considerando en este proyecto como unidad mínima las colonias, es decir, qué pasa en cada colonia. Cada colonia consideramos que tiene un tamaño adecuado por el número de personas que viven y los servicios que requieren, ¿verdad? Para vivir. Y entonces así es como lo hemos definido, ¿verdad? Manejarlo, esa unidad mínima en nuestro sistema como la colonia, ¿verdad? Y entonces poder hacer análisis en cuanto a las colonias que se encuentran más cercanas a las fuentes emisoras, ¿no? Que hemos estado comentando. Y bueno, para ello pues necesitamos modelar y necesitamos utilizar lo que es las herramientas de las tecnologías de información para modelar estos datos como cubos, ¿verdad? O más bien como estructuras de datos de n dimensiones, ¿verdad? Entonces eso es una parte importante de las perspectivas en las cuales se está trabajando. Y por otro lado, también, por ejemplo, en el mapa digital de México, les quería comentar lo siguiente, déjenme lo abro. Aquí está. En el mapa digital de México, por ejemplo, yo tengo aquí la opción en las capas. Aquí viene toda la información que yo puedo obtener, ¿verdad? De mi zona de estudio que estoy analizando. Entonces, si analizamos a detalle, ahorita voy a hacerlo rapidito, pero ahora sí que los invito a que lo analicen también. Por ejemplo, aquí tiene un bloque de Atlas del Agua, de la FEPADE, tiene otro bloque de lo que es la encuesta origen, destino de hogares, es decir, de dónde se alimenta esa información, ¿verdad? El origen. Por ejemplo, en el caso del Atlas del Agua, pues de la fuente es con agua, ¿verdad? Por ejemplo. Y así, entonces, por ejemplo, aquí vemos Inventario Nacional de Viviendas.
Entonces, eso es lo que nos permite extraer información de diferentes tipos de un lugar. Pero si yo voy analizando más hacia abajo y me checo toda la lista de capas disponibles, por ejemplo, aquí manglares, medio ambiente, por ejemplo. Y miren, aquí en medio ambiente, por ejemplo, está sitios de descargas de aguas residuales o sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos. Pero si se dan cuenta, no hay nada de calidad de aire, no hay nada de sistemas de monitoreo, no hay nada de eso. Entonces, yo creo que dentro de las perspectivas que estamos marcando en este proyecto es el poder aportar a este tipo de sistemas, sobre todo estos que trabaja el INEGI, a través de proyectos en conjunto, el poder reforzar la parte de calidad de aire, ¿no? En estas herramientas SIC, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que es parte de lo que yo les quería platicar. Y pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Erika. Qué padre. Mucha información. Ahora sí que información sobre la información. Sí, exacto. Ese Metadatos. es, sí, los metas. Sí, exactamente, ¿no? Este es un tipo de conceptos a los que no estamos acostumbrados a meternos tanto, ¿no? Normalmente rozamos la superficie de los datos, ¿no? Vemos cosas pues como los mapas, vemos encuestas, vemos meramente los resultados, ¿no? Pero todo lo que hay en las tripas de la maquinaria de la ciencia de datos, esa usualmente no nos la presenta nadie, ¿no? Por eso Así a mí es. me parecía muy útil para los muchachos que vieran Sí. esto, ¿no? En ciencia de materiales, usualmente nosotros también presentamos la superficie, ¿no? Hacemos unas mediciones y presentamos los datos, pero hay toda una estructura también debajo, ¿no? En ciencia de materiales también se trabaja la minería de datos. Sucede que a veces tenemos, por ejemplo, si tenemos a la mano un equipo para estar haciendo mediciones, por ejemplo, de espectroscopía de infrarrojo, por decir algo, pues usualmente hacemos un montón, hacemos 20, 30, 40, 50, 100 espectros, ¿no? Y en la tesis o en el artículo reportamos un par, ¿no? Y reportamos Así es. lo más notorio, ¿no? Pues esta es la banda que a mí me interesaba, etcétera. Pero abajo, en todos los datos capturados hay información oculta Sí. eh, Muy que valiosa. muy valiosa que se puede extraer en un momento dado, ¿no? Se pueden sacar incluso del ruido de las mediciones. Yo siempre les digo a los muchachos en el fondo, en el background, en las líneas base, hay datos que tienen que ver con la temperatura, con los fenómenos de segundo orden, etcétera, ¿no? Y esto, pues los que hacemos materiales usualmente no lo vemos, ¿no? Y en esta parte de la ciencia de los datos y de cómo los datos de contaminación tienen una riqueza adicional que dependen de dónde se tomen el espacio y el espacio y el tiempo en el que se toman, pues eso también es fundamental entender, ¿no? Entonces, Claro. pues yo quisiera que los muchachos preguntaran alguna cosa. Voy a suspender aquí ya la grabación y vamos a darle pie a las preguntas. Le agradecemos mucho a la doctora Erika su presentación. Gracias, Erika, por acompañarnos. Ahorita le vamos a dar a los muchachos que pregunten.